El mundo de la literatura, un mundo fantástico. El ser humano básicamente, al crear lo que es el mundo literario, las letras, la escritura, no solo le permitió guardar memorias, sino también crear mundos fantásticos. Es por eso que este podcast vamos a enfocarnos en lo que es este mundo literario y también abordar un poco lo que es el leer dentro de las aulas de clase. Acompañándome, Esteban. ¿Cómo están? Soy Esteban. Bienvenidos al podcast de Literatura y Sociedad. Y un invitado muy especial, amigo mío, compañero de la universidad, a quien aprecio bastante, Alejandro Villalba. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí vamos a ver un poco el panorama general de lo que es el arte literario. Así que empecemos un poco hablando de lo que es la literatura en los colegios. ¿Ya? ¿Cómo crees que debe el docente enfocar la literatura al mundo literario para atraer a los estudiantes a lo que es este hábito lector? Eh, bueno, es una bonita pregunta, ¿no? Porque es un poco difícil establecer cuál es la respuesta exacta para la temática, tomando en cuenta que si pensamos, por ejemplo, en preguntas que, por decir cualquier cosa, ¿cómo hago yo para bajar de peso, por ejemplo? ¿Cómo hago yo para ahorrar e irme de viaje a Galápagos, por ejemplo? La respuesta es clara, es obvia, ¿no? Es evidente, pero es tan difícil de lograr. O sea, no es tanto el suponer que hay un secreto escondido, como nos quieren vender los medios. Si quieren que bajes de peso, dicen, yo tengo la receta perfecta, yo tengo el producto preciso para bajar de peso y todos las empresas, los consorcios, qué sé yo, El marketing el intenta. marketing trata de venderte la idea de que este o este otro tiene la respuesta a la pregunta, o sea, como que en realidad fuera una pregunta que alguien tiene una respuesta escondida, como que fuera un secreto bien guardado, que todos buscan cómo hacerlo. Y no es así, o sea, ¿cómo bajo de peso? Pues haciendo dieta. ¿Cuál dieta? Cualquiera. Es decir, a una persona le funciona una dieta, a otra le funciona otra. Todas realmente funcionan. No depende del secreto, no depende de la receta. Depende más bien en el caso de bajar de peso, ¿no? De la voluntad, diría yo. En la lectura es algo parecido. Eh, Pensando en el docente principalmente, la gran mayoría de docentes están en la misma situación. Van a internet, buscan en YouTube, encuentran 4000 estrategias para acercar la lectura al estudiante, que con este ejercicio, que con esta metodología, que con esta aplicación vas a lograr esto, vas a lograr este otro. Intentan las 4000 y no lo logran y no pueden. Y piensan a sí mismo, muchos pensamos que hay algún secreto escondido para que el estudiante lea. Y no se trata de eso. Se trata de que cualquiera de estas recetas podría funcionar si el primero que lee es el docente. Y ahí está el problema. El docente no lee. El padre de familia no lee. La autoridad no lee. El estudiante no lee. Los políticos no leen. Los doctores no leen. Los policías no leen. Somos una sociedad que no lee. O sea, ese es el gran O problema. sea que lo que falta más es abordar los temas culturales de raíz dentro de lo que es Ecuador, Es básicamente. una cuestión más de índole cultural. Obviamente eso parecería como un punto insalvable, ¿no? Al decir es cultural, entonces es parte de nuestra esencia. No es precisamente eso lo que quiero decir, que sea parte de la esencia, ¿no? Sino más bien el hecho de que es como quien dice una mala costumbre generalizada y promovida, más que nada. Pero es algo que tranquilamente puede superarse y una de las cosas que hay que saber bien y que sí podría ser tomado como un secreto mágico para resolverlo es el hecho de que la tecnología no es como muchos, sobre todo docentes, sobre todo educadores, piensan a veces que la tecnología es como una barrera para poder llegar al estudiante, porque el estudiante está tan concentrado en el teléfono, en la tablet, en el iPad, que no presta atención a la clase. Entonces lo ven como una barrera. Pero no, en realidad se podría decir que más bien la tecnología ahora, las redes sociales, la conectividad, sería la mejor herramienta para poder lograr saltar esta barrera cultural de la falta de la lectura. Pues que es una herramienta que cuando es manejada de manera correcta o de una manera, eh, por así decirlo, eficiente, es lo que más nos puede ayudar a lograrlo.
Claro, yo estoy de acuerdo en eso porque no sé si muchas veces pensamos que el problema es del docente, el estudiante, pero ¿qué tal si es el sistema que a veces impone las lecturas obligatorias que para los jóvenes no le llaman la atención? Eso también, claro, pero eso, por ejemplo, eso de la lectura obligatoria también es como quien dice, una parte pequeña de este problema macro que es la generalización de la idea de que leer es algo aburrido, por ejemplo. O sea, esto de este tipo de lectura específica eh, empeora el asunto. No podría decirse que es el problema de raíz, primero porque no es que a nivel normativo existan lecturas obligatorias para ningún estudiante, ni en las instituciones públicas ni en las particulares existe una lectura que diga esto es parte del currículo y esto deben leer, no es así. Es más bien el docente el que elige eso. Obviamente eso también genera un montón de dificultades por el acceso a libros, por la compra, por los padres de familia, por un montón de cosas genera dificultades a veces, pero en realidad es el docente el único que puede saber, porque es el que conoce al estudiante, el único que puede saber qué es lo mejor para su grupo de estudiantes. Él debería ser, el docente debe ser, más bien dicho, el que escoja las temáticas. Pero a veces, obviamente, en las instituciones a veces ponen un, qué sé yo, un listado estandarizado, por ejemplo. O hay docentes mismo o instituciones específicas o áreas de lengua y literatura que plantean que esto es necesario a esta edad y punto. Que a los 12 años, por ejemplo, deben leer El Principito porque sí, que no es malo, ¿no? O sea, no digo que sea malo leer a los 12 años El Principito, me parece fantástico, pero colocarlo como una obligatoriedad se convierte en un problema, como tú dices. Pero, a ver, es bien, o sea, sí topas bastantes puntos interesantes en lo que es la cuestión de la lectura. Ujú. De hecho, incluso por eso creo que por parte de los lineamientos del ministerio se creó lo que es la asignatura de animación a la lectura, ¿no? Ujú. Pero tú cómo le ves, porque esa asignatura no tiene una necesidad de ser calificada, o sea, no te pone una calificación como tal. ¿Tú le ves eso algo que perjudique a esta idea de que sean lectores o que intenten interesarse en la lectura? Es que esa idea también viene desde el principio, bueno, no lo pongamos como principio, sino más bien viene de la idea equivocada que se tiene sobre cuál es la labor, cuál es el objetivo del docente en el aula. De ahí parte todo. O sea, yo como docente en un aula me pongo a pensar, ¿cuál es mi función aquí? ¿Yo para qué estoy aquí? O sea, es como una especie de lucha epistemológica sobre saber qué es lo que hago. De ahí parte todo. Si yo como docente sé lo que hago en el aula, todo empieza a cambiar y este concepto sobre la animación de la lectura como algo que no es obligatorio porque no es calificado, por ejemplo, como muchos lo piensan, deja de tener sentido. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo este de la autoevaluación, que es más o menos algo parecido a lo que tú planteas, que el docente suele decir, bueno, si yo le digo al estudiante, digamos, de los 10 puntos que yo le tengo que dar, le digo, 2 puntos son que para que él se autocalifique, lo que estoy haciendo es regalándole 2 puntos, porque él se los va a regalar. Sí, y eso es precisamente lo que pasa. Yo le tomo el examen, le tomo las lecciones y luego le digo, tienes 2 puntos para que tú autoevalúes. ¿Cuánto te pones? Pues se va a poner 2 puntos, obviamente. Pero ¿por qué pasa eso? Porque todo esto está dentro del paradigma de la educación en la que tenemos no sé, por ejemplo, un modelo tradicional como el ERCA. Tenemos la experiencia, la conceptualización, la reflexión y la aplicación. Y la evaluación la ponemos siempre al final. Entonces siempre tenemos esa idea de que la evaluación va al final y al tener la evaluación al final, suponemos que todo el resto es adquisición de conocimientos. Y al suponer que todo el resto es adquisición de conocimientos para evaluar al final, suponemos que la evaluación debe ser escrita. Y eso es lo que siempre hacemos, bueno, y como docentes lo seguimos haciendo, y a veces ya tenemos en la cabeza la idea, el cambio estructural de la idea de que ahora como docentes no es que nuestra función sea transmitir el conocimiento, sino que ahora es el desarrollar destrezas para que le sirvan para la vida, que sean útiles para el estudiante. Pero aún así seguimos arraigados a esta idea, porque decimos, ya, yo como docente tengo que enseñar cosas que sean importantes para el estudiante. Pero tengo que seguir trabajando el sujeto, el predicado, el objeto directo, el complemento circunstancial. ¿Por qué? Porque es importante.
Sigue siendo importante. Y no puedo trabajar el complemento circunstancial, no puedo trabajar el objeto directo, el objeto indirecto con estos estudiantes porque llegan a octavo de básica con un montón de falencias desde séptimo porque el profesor de séptimo no les enseñó. Y el profesor de séptimo dice, yo no les enseñé porque el de sexto no les enseñó. Y todo gira alrededor del contenido, el contenido y el contenido. Y no soltamos del contenido. Seguimos agarrados con uñas y dientes del contenido. No queremos soltar, porque el complemento circunstancial, la oración subordinada y yuxtapuesta es tan importante para nosotros. Como, es más o menos como... que lo hacemos a diario. Ajá, como cuando yo estaba en el colegio, tenía profesores que me decían a mí, antes había más valores, había les importaba más la educación. A nosotros nos daban latín, decían ellos. Ahora ya no se da latín, ya no hay valores. Y yo me pongo a pensar, 20 años después de que yo salí del colegio, ¿cómo una persona puede llegar a la conclusión de que con el latín aprende más valores? O, por ejemplo, hace 20 años también nos daban taquigrafía, ¿no? No sé si ustedes recibieron taquigrafía. Creo que no. Y nos decían, No, ¿por qué yo no enseñan estoy. taquigrafía? Porque nunca vas a tener una grabadora en el bolsillo para poder grabar las cosas o tienes que aprender a escribir rápido porque necesitas tener registro de algo que está pasando al instante y no vas a tener una filmadora en el bolsillo todo el tiempo. Ah, no, ya la tenemos. Todo el tiempo tenemos Ahorita una sí. filmadora en el bolsillo. Entonces no ha sido tan cierto que esos conceptos eran tan necesarios. Ahora, entonces yo me pongo a pensar ahora, ¿qué tan necesario es el objeto directo y el complemento circunstancial y la oración compuesta y yuxtapuesta? Podemos hacerlas a un lado. Podemos hacer a un lado el principito también. Por más importante, por más bueno que sea, tal vez para mi grupo de estudiantes eso no sea necesario, tal vez sea necesaria otra cosa. O sea, hay que analizar el contexto en el que está. Exacto, y en el contexto en el que yo analizo, que no es fácil obviamente, puedo ir viendo cuál es el interés y en función del interés y la necesidad, los contenidos se reducen y aumenta el trabajo práctico. Por eso es que se promueven tanto los proyectos interdisciplinarios, las metodologías activas. Y en una metodología activa, ¿qué hace el estudiante? El estudiante toma un rol. En una gamificación, ¿qué hace? Buscan un tesoro, por ejemplo. Buscan, se reúnen, tratan de descubrir pistas para encontrar un tesoro y mientras están reuniendo esas pistas para encontrar el tesoro, una persona actúa más que otra. Y entonces obviamente a esa persona que actúa más que otra se le da el valor que tiene. A la que actúa menos es consciente de que está actuando menos. Ese momento es el momento de la autoevaluación, en la que el estudiante mismo se da cuenta cuál es su aporte y no es que va a llegar y va a decir, bueno, ahora tengo mis 2 puntos y me los voy a regalar, como cuando dijimos, ¿no? La autoevaluación son 2 puntos regalados. No, no son 2 puntos regalados. Son algo que cuando se vuelve transversal, cuando se vuelve parte del proceso educativo, no un momento al final, se vuelve importante y cobra sentido. Deja de ser 2 puntos que le regalamos al estudiante y pasa a ser algo necesario para que el estudiante haga autocrítica, ¿verdad? Y ahí podemos darnos cuenta entonces también que en este proceso, en el proceso de gamificación, en el proceso de creación de un proyecto, si estamos creando un proyecto, qué sé yo, de ciencias naturales, pero al ser interdisciplinario requiere de cálculo matemático, pues tenemos que leer algo. Tenemos que entrar en la lectura para algo porque es parte del proceso. Entonces, este proyecto, este producto final que yo quiero lograr, no lo puedo lograr si no estoy leyendo. Es decir, si yo no leo esto, no logro esto. Es más o Verlo menos así. como que verlo, hacerlo parte del Exacto. proceso como una necesidad de Exacto. llegar a Si eso. no leo, no puedo llegar acá. Esa es la conclusión a la que se llega cambiando el paradigma del tradicionalismo al trabajo con metodologías activas. Claro, hay Pero al no algo. hacer eso, claro, al no hacer eso, se llega a la conclusión de que yo tengo que dar esta materia, tengo que dar el objeto directo y tengo que dar lectura. El objeto directo lo puedo calificar, el complemento circunstancial lo puedo calificar, la lectura no la puedo calificar, así que como no la puedo calificar, es menos importante. O sea, son 2 visiones completamente distintas, ¿no? Claro, hay algo súper importante que me pareció que mencionaste al inicio, que claro, ¿cómo queremos nosotros involucrar a que los alumnos, los jóvenes lean más si no leemos todos? Entonces, generar un entorno de lectura sería importante, pero ¿cómo crees tú que se podrían encontrar o crear estos espacios para que se pueda discutir, digamos, de literatura, para que todos podamos tener estos encuentros de lectura?
¿Cómo podríamos generar estos espacios? Existen muchísimas formas. Ahí, por ejemplo, entra lo que yo digo. Uno entra al internet, a YouTube y encuentra miles de estrategias, una mejor que otra, para acercarse al estudiante, para que el estudiante lea. Siempre y cuando, obviamente, yo leo. Si yo como docente no leo, no me va a servir ninguna. Ahora, si yo leo, cualquiera de ellas me puede servir. A mí personalmente me sirve, por ejemplo, el, el llegar al estudiante con pastillas pequeñas de algo que al estudiante le interese. Pero eso es un poco peligroso, tal vez en cierto sentido, porque cuando uno dice qué le interesa al estudiante, no estoy hablando de lo que le interesa al estudiante según la malla curricular. Digo, es un estudiante de 10º de básica, por lo tanto le tiene que interesar los... El amor. Bueno, no, en la malla curricular diría que le tendría que interesar, qué sé yo, bueno, hace rato que no doy clases, ya ni me acuerdo, ¿no? La Justo. literatura, El, el- los recursos literarios, el ensayo, por el ejemplo. ensayo, qué sé yo. El Pero ensayo. obviamente no le interesa eso, le interesa lo que acabas de decir, le interesa el amor. Y no solo el amor, sino lo que le interesa es el sexo, la violencia. Y cuando digo eso, por eso digo que es medio peligroso, porque cuando digo eso no me refiero a que sea un estudiante dañado, que tenga algún problema. Es algo normal, son estudiantes, son jóvenes que están pasando a la adolescencia con una curiosidad de la vida y tienen curiosidad por lo que para ellos es prohibido. Y me parece Y, perfecto, o sea, en realidad es algo muy bueno. Y no es que, y obviamente nosotros como docentes tenemos que pararnos en medio y hacer que esta información le llegue al estudiante de una forma específica, porque de todos modos le va a llegar. El estudiante tiene acceso a todas las páginas de Internet, acceso ilimitado. Actualmente es casi imposible restringirlo. Entonces, de lo que nosotros podemos hacer no es, o sea, no es lo que yo propongo, ¿no? No es lo que legalmente se tenga que hacer, o sea, que haya un currículo que diga que se haga, pero yo personalmente propongo que no se trate de prohibirle el acceso, sino más bien de pararse en medio y mediar ese acceso, convertirse en un mediador del conocimiento y también de la lectura. Como mediador del conocimiento yo puedo pararme en medio y mediar, como darle un filtro o como darle una explicación a la información que le llega al estudiante. En la lectura pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo decía, al estudiante que le interesa el sexo, le interesa la violencia, pues bien, le voy a dar eso, pero como mediación de algo constructivo. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, y digo, en 10º de básica les voy a hacer leer Los 100 años de soledad a los estudiantes. ¿Qué hago? Les doy una pastilla de Los 100 años de soledad desde un punto de vista que al estudiante le llame la atención. Yo les digo, por ejemplo, en Los 100 años de soledad hay un señor que se casa con su prima. Y en el pueblo en donde ellos viven, que se llama Macondo, creen que, o sea, tienen la creencia de que cuando se casan las personas entre familiares, los hijos les nacen con cola de puerco. Entonces, ellos se casan y tienen un hijo que les nace con cola de puerco. Pero cuando le ven bien, resulta que no ha sido una cola de puerco lo que tiene. Y yo les doy la pastilla hasta ahí a los estudiantes. Y después les digo, muchos años después, al estudiante que nació con la cola de puerco, cuando ya es un adolescente, todas las muchachas del pueblo quieren entrar a su cuarto a verle su cola de puerco. Entonces los estudiantes no son estúpidos, se dan cuenta exactamente de lo que estoy hablando. Y cuando uno va al libro de 100 años de soledad, eso es una historia real, eso pasa ahí. No es la historia principal, pero pasa. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Tomando una parte anexa, una parte aleatoria del texto, convirtiéndolo en una pastilla para generarle interés. Yo, por ejemplo, este ejemplo de los 100 años de soledad lo doy en talleres a docentes y a los docentes les queda la duda y salen corriendo a leer. Claro. ¿Por a qué? ver Porque es si es una... cierto. Claro, a ver si es cierto que el joven tiene una cola de puerco impresionante, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente es una forma de tomar un aspecto abiertamente sexualizado y convertirlo en algo De interés. llamativo, de Ujú. interés, para que al estudiante le llame la atención. Eso yo lo hice ahorita como ejemplo, pero cualquiera podemos hacerlo con cualquier cosa. Siempre y cuando leemos y nos interesa. Yo no puedo, por ejemplo, sacar el interés a un estudiante de un libro que a mí no me interesa. Ujú. Y Si a mí no que, me gusta un libro, si yo, por ejemplo, soy profesor de literatura, pero no me gusta la literatura clásica, no me gusta Góngora, Quevedo ni Cervantes, pues no debería darlo. y que en primer lugar no lo haya leído, ¿no? Ajá, Básicamente. claro. Pero tú crees también que sí ha habido una dificultad del docente para adquirir libros para las clases, Esa es otra que cosa. también ha mermado un poco este interés. Claro, eso es otra cosa. Eso ya tiene que ver con aspectos normativos un poco más, porque a nivel de la normativa para adquisición de textos en instituciones fiscales, por ejemplo, no se puede adquirir directamente. El docente no es que puede decir tienen que comprarme este texto, este otro texto, por cuestiones
bueno, son cuestiones ya que de problemáticas que surgen a partir de la compra, de las cuotas, de las editoriales, cuestiones que no quisiera entrar en detalles sobre eso, pero no es que no se puedan adquirir. Lo que pasa es que, por ejemplo, para la adquisición de textos existen otros medios diferentes que también se pueden mediar, se pueden gestionar y la adquisición de libros no debería ser un problema. ¿Y crees o consideras que el currículum actual que se maneja en todo lo que es la educación, ¿no? Más que todo en lo que es lengua y literatura, ¿sí crees que permite que se atraigan lectores? ¿O crees que deberían haber cambios dentro del currículo que no se han abordado o tal vez no se los han, ¿cómo sería? No se los han estudiado o analizado. El currículo, que está vigente, que es el currículo priorizado del 2021, lo que propone son más que nada destrezas con criterio de desempeño. Actualmente se está trabajando también en un currículo basado en competencias, lo que llaman el marco curricular competencial, que todavía está en construcción. Pero cuando decimos que es un currículo basado en destrezas, es porque se basa específicamente en destrezas, no en contenidos. La lectura en sí no está planteada como una destreza, está planteada más bien como una actividad transversal necesaria para ni siquiera diría para la enseñanza, para el mismo currículo, sino para la vida. Es decir, a la lectura se le plantea como una actividad imprescindible para cualquier materia. En realidad, esto se basa desde el principio de que la lectura no debería ser una opción. O sea, no debería ser, no debería yo, por ejemplo, si mañana voy, no sé, conozco a alguien y salimos a comer o a hacer algo, ¿cuáles son las preguntas de rigor para uno conocer a una persona? Decirle, no sé, ¿cómo te llamas? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Dónde trabajas? ¿Qué música te gusta? ¿Qué comida te gusta? Pero nunca preguntamos qué te gusta leer. Más bien preguntamos, ¿te gusta leer? Porque nos arriesgamos a que nos digan que no. Si yo pregunto a alguien que acabo de conocer, ¿qué te gusta leer? Me arriesgo a que se sienta mal porque no lee. Pero no me arriesgo a eso cuando le digo, ¿qué música te gusta? Es como que una pregunta de cajón que uno Exacto, tiene como que ese miedito a realizarla exacto. porque no se sabe, pues. Pero no nos pasa lo mismo cuando preguntamos, ¿qué música te gusta? ¿Qué ¿A ti película qué te música gusta? te gusta? Chuta, a mí me gusta sobre todo el metal, el rock. Ajá, De perfecto. todo Pero un poco, sí. ¿te fijas que mi pregunta está suponiendo que te gusta la música? Ajá, Y es una suposición totalmente. correcta. Es Ujú. una suposición correcta porque yo personalmente no conozco a nadie que no le guste la música. Ahí, solo yo, un par de personas me han dicho no escucho música y es Pero como es algo imposible. exacto, es Sí. algo rarísimo. O Puede ser capaz que que no exista, quieren ¿no? analizar cuáles son sus gustos también. Puede Claro. ser. O tal vez se avergüenzan, ¿no? Sí, Ajá, Puede sí. ser. Pero en Me últimas gusta la puede chicha, sí, exigir, no. pero es una excepción rarísima. ajá, súper Claro. raro. En cambio, en la lectura la excepción es el que lee, en cambio. Ujú. Pero si nosotros nos planteamos a la lectura como que fuera la música, no es una opción. No es que yo pueda o no pueda leer. Es una necesidad de vida. Porque yo pienso, por ejemplo, como tú dices, las personas que no escuchan música, tal vez me equivoque, espero que no, no, pero yo creo que deben tener un problema. ¿Cómo puede alguien vivir sin música? La música ayuda a conectar las emociones con las vivencias, ayuda a generar un canal de desfogue para que las emociones no se acumulen y no exploten a uno por dentro. O sea, es algo indispensable para la vida, como la comida, como el sueño, como la vestimenta. La lectura es igual. Pero ¿cuál es la función de la lectura? La función de la lectura, en cambio, es abrir la visión. Si yo no leo, tengo solo una visión cerrada. El momento que leo, mi visión se va abriendo y tengo más opciones para escoger. Una sociedad que no lee tiene solo una opción. Y precisamente por eso es que las sociedades que no leen, por ejemplo, tienen tantos problemas políticos porque eligen y reeligen a los mismos representantes porque vuelven y les vuelven a creer, porque es su única opción. O sea, no pueden abrir el abanico de El abanico posibilidades. de posibilidades. Es que Como ejemplo, lo político, ¿no? Pero en realidad es en todos los aspectos de la vida. sí me acuerdo de un profe, yo no me acuerdo el nombre del profe ahorita, pero él mencionaba eso, ¿no? Que por ejemplo tú puedes ver un bosque y ves un árbol, y fin. Pero si tú lees y analizas, puedes incluso ver qué tipo de árbol es, qué tipo de animales pueden existir o puede albergar en ese árbol. O sea, cosas así que ya te van más a profundizar más sobre el objeto. Y eso te da conocimiento del mismo objeto, que básicamente eso te permite entender de mejor forma la realidad.
Y desde ese punto de vista, entonces la lectura ya no es una opción. Entonces, el plantearse que los estudiantes se acerquen a la lectura no vendría a ser como un objetivo real. O sea, como decir, voy a intentar que les guste. No, sino que mi trabajo es más bien como quien dice regresarlos a la matriz, a la necesidad de la lectura, a la necesidad natural de la lectura que siempre es implícita, es natural a todos los seres humanos. Si no miran a un niño cuando aprende a leer, cuando tiene 5 o 6 años, se siente poderosísimo, ¿no? Ajá. Se siente como superhéroe. Claro, de que ya entiende los O símbolos que sea, hay por claro, y ahí. va por la calle leyendo todo lo que puede. Y después se Se le siente va. y luego eso se le va quitando poco a poco, porque nosotros mismos, porque la misma Es escuela verdad. Ajá. le va quitando ese gusto y llega al colegio sin querer leer nada. Entonces no se trata de visualizar a la lectura como que yo voy a enseñarles algo que puede resultarles divertido, no, sino más bien que les voy a devolver una esencia que le es natural al ser humano. O es una manera de verlo y es la manera que yo personalmente propongo que se use porque a mí me ha servido, por ejemplo. ¿Y cómo crees tú que este hábito lector se debe desarrollar desde las instituciones no escolares? Quitándonos un poco la cuestión escolaridad, sino instituciones generales, ya sean estatales, la institución básica que es lo que es la familia, por ejemplo. ¿Cómo crees que se podría desarrollar o generar estos espacios para acercarse más a lo que es la lectura? Y aquí remato con otra pregunta más que sería la idea del libro físico frente al libro digital. O sea, ¿cómo crees que se deben estos dos panoramas mezclarse y configurarse para lograr algo interesante incluso, ¿no? Como dije hace un momento, ¿no? Ya las opciones pueden ser infinitas. A mí personalmente en el aula me inclino por este modo esta metodología que utilizo yo de hacer pastillas de interés para el estudiante. Ya a nivel, por ejemplo, institucional, podría funcionar algo parecido. En la institución donde yo trabajo, por ejemplo, se tiene el- hay un espacio de lectura que es a las 11 de la mañana, en la que se envían mensajes y se dice, bueno, de este momento, de 11:11 a 11:21 todo el mundo se pone a leer. ¿En serio? O Qué Sí. sea, es divertido. como, es como una especie de proyecto. No, no es obligatorio, obviamente, pero se intenta por ahí ir motivando la lectura porque en las instituciones públicas tampoco se lee, igual que en los colegios, entonces es un poco difícil esto. En la familia también se puede hacer lo mismo, se puede empezar a generar espacios en los que se deje de lado los smartphones, los televisores y empezar a hacer una lectura compartida, por ejemplo. Se puede hacer una lectura dramatizada. Yo recuerdo, por ejemplo, que, bueno, en mi familia nunca hubo ese problema de que no se fomenta la lectura, porque mi madre leía como desesperada y por eso la mayoría de yo y mis hermanos todos leemos. O sea, es por eso digo, si una persona lee, a su alrededor la gente aprende a leer. Es el Si un docente entorno. lee, es mucho más fácil que a los estudiantes les genere el interés por la lectura. Claro, incluso Y si lo otra ven. cosa que yo también hacía cuando daba clases en secundaria es buscar lecturas bastante cortas y bastante interesantes y ponerlas a leer de a ratos. Estábamos en media clase y salíamos, por ejemplo, al patio, nos sentábamos y nos poníamos a leer. O utilizar el teléfono también para eso, que es lo que tú decías. Siempre estoy o sea, soy más inclinado al uso del libro físico, pero al mismo tiempo también digo, hay que aprovechar los medios digitales, es necesario, porque a veces por ejemplo, yo que a veces no tengo acceso a ciertos libros o es muy difícil cuando se buscan en internet es más fácil encontrarlos, por ejemplo. Entonces, prefiero siempre los formatos físicos, pero eso no significa que no utilice formatos digitales. Estrategias para acercar a las personas a la lectura hay muchísimas, pero obviamente, ya repito varias veces esto, no se puede si es que la persona que quiere hacerlo no lee. O sea, básicamente es la necesidad de crear, ¿cómo sería? Contextos en los que uno mismo ya vaya viendo de la otra persona como ejemplo para lo que es fomentar lo que es la lectura, ¿no? Y Ujú. eso desde la casa, básicamente que serviría, como tú dices, hacer unas lecturas dramatizadas dentro del círculo familiar ya ayudaría bastante. Bueno, alejándonos un poco a lo que es la cuestión de lo que es la educación. Ahorita sí vamos a hablar netamente a la función del escritor. Bueno, primero, tú escribiste un libro, Los Cadáveres Azules, ¿no es Ujú. cierto? ¿Tú cómo crees que fue el proceso para escribir este libro? ¿Cuál crees que es el rol del escritor para construir espacios culturales?
El rol del escritor en la sociedad te refieres tú, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo crees que es ese rol del escritor? ¿Es importante todavía? Bueno, ¿Es necesario? lo primero que debería plantearse es el hecho de si son necesarios los espacios culturales y si es realmente el escritor el que Debe tiene motivarlos. como finalidad de su finalidad, su trabajo, de su vida, es la construcción de estos espacios culturales. Yo diría más bien que no es que el escritor se acerca a construir estos espacios culturales, sino que en el trabajo del escritor estos espacios se van generando. Y se van generando porque son necesarios para que el trabajo del escritor pueda ser visualizado. Y obviamente el momento que ya se crean, ya están ahí. Y a veces uno piensa, bueno, este espacio ya está creado. Pues bien, yo voy a crear otro. Y ahí es a veces cuando nos equivocamos, porque es más o menos como cuando nos planteamos que queremos ser cantantes para ser famosos, algo así. No, no es exactamente lo mismo, pero es como una finalidad mal parqueada, por así decirlo, ¿no? O sea, yo quiero ser cantante para ser famoso. ¿Y por qué quiero ser famoso? Porque quiero tener dinero. No, hijito, si quieres tener dinero, el camino más largo que te encontraste es el del ser cantante. De ser Hay músico. muchas otras formas en las que mucho más fácilmente puedes conseguir dinero, ¿no? Entonces, asimismo, es acá. Y la construcción de los espacios, no diría que es obligación del escritor, sino más bien que en el rol del escritor, esos espacios, como digo, se van generando. Y entonces, ¿cuál es el rol del escritor? No es que el escritor tenga un rol específicamente, sino que más bien es parte de la sociedad, pero tiene como una fuerza mayor el momento de ir generando productos, generando historia más que nada, por así decirlo. ¿Y cuál es la importancia? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es la importancia? No es la importancia de que exista este o cual escritor, sino más bien de la institución. No, no les llamemos institución, sino más bien de como este ecosistema que se va creando a partir de la generación de literatura. Y no solo de literatura, sino de todo tipo de arte y que son necesarios para construir identidad. Si volvemos, por ejemplo, a lo que decía hace un momento, como sociedad no leemos. Es un problema. Y como sociedad aquí en el Ecuador tenemos muchísimos problemas. Tanto es así que las personas prefieren salir, irse del país. Y obviamente si a mí me dan la oportunidad de trabajar en el extranjero, pues yo la acepto y digo, estoy feliz de irme a brindar mis servicios, a brindar mi talento para el desarrollo de una cultura diferente. No hay una necesidad de quedarnos aquí, no hay una necesidad de construir a la patria. Y si, por ejemplo, un servidor público, un docente, una persona tiene la oportunidad de ganarse unos centavos más, eh, perjudicando al resto, hablamos de corrupción, qué sé yo, pues lo hace. Y no siente eh, ningún remordimiento por eso. Porque dice, bueno, yo ahorita me gano tantos dólares, ¿qué hice? No sé, tales personas perdieron 10 centavos por cabeza, pero yo gané tanto. No le ven como algo malo, le ven como algo bueno, le ven como una oportunidad. No ven el hecho de que todos como nación debemos jalar para un mismo lado, debemos construir una identidad, debemos ser fuertes, porque no hay una identidad muy bien arraigada, porque todavía no entendemos qué mismo es ser ecuatoriano, porque no tenemos un orgullo aquí bien clavado de qué es ser ecuatoriano, cosa que, Es, por ejemplo, otras culturas sí tienen. es el ejemplo del que viaja a España y automáticamente empieza a asimilar Ajá. el dialecto, las formas dialectales de otros países, por ejemplo. Ajá. Y si pensamos, por ejemplo, en España sí tienen esa necesidad de, bueno, en unos más, en otros menos, tal vez me equivoque, pero es un poco más grande esta necesidad de, Revalorizar. de valorizarse, de hacerse conocer. ¿Por qué? Porque España le dio al mundo el Quijote, porque España descubrió América, porque España hizo esto, porque España hizo este otro. ¿Y quién hizo el Quijote? Cervantes, que era un escritor. ¿Y cómo sabemos que descubrieron Américas? Por los historiadores. En Alemania se sienten orgullosos de su cultura musical, por ejemplo, de Beethoven, de Mozart, de Brahms, de Bach. Francia es el país que tiene más premios Nobel en la literatura y se sienten orgullosos de eso.
Inglaterra tiene a Newton, tiene a... bueno, cada país tiene sus artistas que son los que van generando, unos más, otros menos, que van generando esta identidad. Entonces de ahí es de donde nace la importancia del escritor, ¿no? Es aquel que poco, algunos poco y otros más, pero son importantes para darle identidad a la sociedad. Entonces, ¿tú crees que como escritor deberías cargar con esta responsabilidad o tener una libertad absoluta sin tener que guiarte de agendas sociales, de agendas culturales, o sea, una libertad axiomática al momento de escribir, de crear? ¿Qué opinas al respecto? Ahí justo viene, entra bien el ejemplo que decía hace rato, ¿no? De si entenderle a la música o la escritura como para esta construcción de identidad o para ser famoso o para lograr conseguir dinero. Bueno, si yo quiero conseguir dinero tengo que seguir ciertas reglas, tengo que tratar de alcanzar el mercado musical. Y para alcanzar el mercado musical tengo que basarme en reglas específicas, tengo que hacer lo que el público quiere, tengo que hacer un marketing de este o de este otro modo, que es más o menos lo que tú planteas. Si soy escritor, tengo que hacer esto, tengo que hacer este otro. Pues bien, tendré que hacerlo, depende de cuál es mi finalidad. Sí, ya. Para algún escritor tal vez sea necesario hacer eso y para otro no. Lo ideal sería más bien un, qué sé yo, un punto medio, diría yo. Tal vez me equivoque. Intenta Bueno, llegar al pero justo medio entre las dos ideas. Exacto, porque tampoco es que sea esta idea tan romántica de que de la libertad absoluta del artista, tampoco es que sea muy útil, realmente. claro, a veces se pierde el Fue artista. necesario en cierto momento, Ujú. sobre todo cuando el arte tenía demasiados lineamientos, demasiadas amarras, Restricciones. demasiados amarres. Entonces fue necesario esta ruptura, este romper. Actualmente sigue siendo necesario, pero el simple hecho de decir como artista tengo que tener libertad total tampoco es algo que tampoco me gusta mucho a mí como persona, ¿no? No digo que no debería gustarnos a todos. Pero aquí en Ecuador sí es medio complicado eso. Bueno, yo no es que me he leído todos los libros de Ecuador, pero en la generalidad, y no sé, es que tú compartes, sí se ve bastantes, se guarda bastante rasgo de las cuestiones culturales, más que todo en los dialectos de cada pueblo. No hay un alejamiento total, por ejemplo, a esta idea de crear, como tú mencionas, ¿no? De crear un libro sin una agenda social. O sea, siempre en la literatura ecuatoriana siempre ha habido esta idea de lo social, por ejemplo, del impacto de la cultura, o de cómo la cultura, a través de la literatura, logra preservarse o evidenciarse en algunos casos. Claro, pero eso no es o no debería ser una prerrogativa básica de la actividad literaria, porque cuando se lo hace así, cuando se lo convierte en una norma, deja de ser actividad literaria y pasa a ser una actividad política. Es decir, por ejemplo, si uno se pone a estudiar las revoluciones o los escritores, la historia de la izquierda mundial, uno llega a la conclusión de que esta revalorización de los pueblos originarios es necesaria para lograr igualdad. Y es una conclusión lógica y coherente, pero de repente llega un gobierno y la impone y dice, la única expresión artística que puede ser catalogada como tal es la que se orienta a los principios de izquierda, por ejemplo, por así decir, que es lo que ha pasado en muchos países. Y ahí es cuando todo se arruina, porque esa limitante hace que una lucha o una investigación o una actividad literaria necesaria pase a convertirse en algo amalgamado, en algo plástico, en algo sin sentido. En el Ecuador, por ejemplo, se llamaba el síndrome de Falcón, me parece que se le decía eso. Se le llamaba así en los años 30 y 40, cuando en la explosión del realismo social, que era algo magnífico, que es algo, por ejemplo, el realismo social ecuatoriano es algo que le dio identidad al Ecuador, pero no está tan eh, Trabajado, tal vez. difundido en el mundo, diría yo, Ya. como para que seamos conocidos por eso, aunque en parte sí, en el mundo se conoce bastante el Guasipungo de Jorge Casa, por ejemplo, Ujú. pero posteriormente se generó la idea, en aquella época se generó la idea de que un intelectual necesariamente tendría que irse por ese camino. En su momento a Pablo Palacio, por ejemplo,
no se le consideraba un escritor Importante. serio ni importante, se le consideraba un payaso porque escribía cosas que no estaban orientadas a esta revalorización de de las culturas originarias o a la denuncia de la injusticia, como sí lo hacía el realismo social ecuatoriano. Y con el tiempo, 100 años después de que nos damos cuenta de que el realismo social fue algo magnífico, maravilloso, tuvo mucho valor, pero la obra de Pablo Palacio también, a pesar de no estar alineada. Entonces, el querer alinear todo hacia un mismo lado diciendo, no sé, el escritor tiene que orientarse a esto, tiene que ser de esta manera, lo único que hace es restarle importancia al trabajo que puede surgir a partir de esas prohibiciones, ¿no? De esos lineamientos. Este realismo ecuatoriano, ¿verdad? ¿Es como un nacionalismo ecuatoriano o no va por ahí? Cuando dices nacionalismo, supongo que te refieres a obras que recalcan el valor de ser ecuatoriano. Ajá. Ese, como dije hace un momento, es el problema. No, yo personalmente no creo que haya existido algo así todavía en el Ecuador, Ah, no ha porque habido. yo personalmente creo, Mm. puede venir alguien y decirme estás equivocado y mandarme a callar y tener Sí. toda la razón, porque tal vez no estoy bien informado, pero desde mi punto de vista no ha habido eso precisamente porque no se sabe exactamente hasta el día de hoy qué mismo es ser ecuatoriano, Crisis de identidad. más o menos. Claro, es que muchas veces, por ejemplo, los libros de realismo social abordaban bastante lo que es el lenguaje, por ejemplo. ¿No es Ujú. cierto? Lenguaje, la Eso es parte del algo, eso es lenguaje. una parte positiva, porque gracias a eso se pudo rescatar cuestiones del lenguaje que en su momento fueron consideradas como algo negativo. Fíjate, por ejemplo, que en los años 30 se escribieron estas obras del realismo social y ahí en estos libros los escritores utilizaban palabras que, tal y como, o sea, transcripciones fonéticas, por así decir, Del dialecto de del dialecto Montubio, montubio, del dialecto de indígena. indígena. Como chachay. Sí. Ajá, Exacto. transcripciones fonéticas de la manera específica como se hablaba. En aquellas épocas, hacer eso no tenía el menor sentido. Y si nos ponemos a pensar, eso no tenía sentido hasta los años 80. Es decir, el realismo social estaba tan escondido que hasta los años 80 era únicamente materia de estudio de eruditos. Y hasta el día de hoy no ha sido socializado como debió haber sido. Y me parece muy difícil a estas alturas lograrlo. Pero hasta los años 80 como sociedad no queríamos que se viera eso. Ah, Nos avergonzaba que se viera eso. Si nosotros nos ponemos a pensar, si tú te pones a ver, por ejemplo, la historia del cine de oro mexicano, de, de Jorge Negrete, de Javier Solís, de Pedro Infante o de Tintán, de Germán Valdés, ujú. ellos empezaron a hablar con ese acento mexicano, o de Del Cantinflas. Pachuco. Por ejemplo, Tintán hablaba con el acento de los que llaman ahora la cultura Tex-Mex, ¿no? De los que vivían en la frontera, en Tijuana, por ejemplo, y que tenían esta cultura mexicana mezclada con cultura gringa, ¿no? Los pachucos, que les decían así. Era algo que a los mexicanos de ese entonces les avergonzaba. Y en ese tiempo debió haber habido más de uno que se le debe haber caído la cara de vergüenza al ver cómo Tintán salía a mostrar eso al mundo. Y luego en los años 70 hicieron lo mismo los argentinos, y en los 80 lo hicieron en Venezuela, y en los 90 lo hicieron los colombianos, específicamente con Betty la Fea, ¿no? Ya. Cosa que, ¿eso qué significa? Que ahora un mexicano, un argentino, un colombiano y un ecuatoriano van a España y el español reconoce al argentino, al mexicano y al colombiano por su léxico. ¿Por qué? Porque lo dieron a conocer al mundo con estas explosiones culturales que en su momento les dieron vergüenza a ellos. Pero el ecuatoriano no lo reconoce porque él no lo ha hecho. Claro, no ha habido un impacto tan fuerte de eso. Y es más, y es como una anécdota de clases, no sé si es que alguna vez te ha pasado, pero yo cuando doy clases arrastro bastante el R. No sé, es algo que yo lo hago incluso intencional. Y los chicos vienen y me critican, pero profe, ¿por qué arrastra por qué dice perro? ¿Por qué dice carro? Porque te dicen así, ¿no? Y muchas veces los mismos chicos no se analizan, que ellos hablan así, ellos arrastran la R, eh, o tienen estas formas fonéticas al hablar. Y es por eso, porque a veces no nos reconocemos ni siquiera lo que somos. Mira, a ver, no nos reconocemos, no nos reconocemos lo que somos, ¿me entiendes? Pero la literatura, como tú mencionas, o sea, sí logró tener este impacto
básicamente dentro de lo social, ¿no? Yo más que impacto diría que es como un testimonio escrito, Exacto. valioso obviamente, pero el impacto todavía no llega. Por eso es que planteaba yo desde hace rato que no existe todavía una identidad bien construida. Con una identidad bien construida, obviamente el ecuatoriano, al saber quién es, al saber cuál es su valor como ecuatoriano, al saber el valor que tiene su cultura, lo que tienen sus escritores, sus músicos, sus pintores, que tiene su historia, pues empieza a superar estos problemas estructurales porque la corrupción, por ejemplo, como digo, nace de la falta de interés en la sociedad, ¿no? Como decía yo hace rato, si un funcionario público tiene la oportunidad de ganarse algo más desfalcando al Estado, pues lo hace. No ve lo malo en eso. ¿Por qué? Porque no existe esta identidad arraigada, cosa que en otros países sí existe. Bueno, pero bueno, eso tampoco es garantía, ¿no? No es garantía de que con una identidad clara se van a resolver todos nuestros problemas, no, para nada, pero sí ayuda mucho a que podamos saber quiénes somos. Sí, sería un Y, proceso para... exacto. ¿Y quiénes son los que construyen esta identidad? Los escritores. De ahí viene su importancia. Ahí está su trabajo. Y no es un trabajo que esté escrito en alguna ley o que tienen que hacer esto específicamente. No, es algo que se va construyendo conforme el escritor trabaja. Y entrando a materia, vamos a hablar del libro Los cadáveres azules. Aquí lo tengo. No sé si se ve bien. Aquí está. Libro que lo construiste. ¿Cuándo A inicios de este año. nace el libro? ¿Inicios de este Bueno, año? estuvo en construcción todo el año pasado, pero lo publiqué a inicios de este año. ¿Y cómo surge la idea del libro? Bueno, Porque esta necesidad de escribir el texto. esta es una novela que trata una historia ficticia de una familia, de una estirpe que más o menos recorre unos 150 años desde mediados del siglo XIX y que gira alrededor de aspectos históricos reales. Eh, es un libro, una novela investigativa, tiene mucha investigación histórica que ahonda en pasajes de la historia del país que a veces los vemos, o sea, que estamos acostumbrados a verlos de una forma, pero la intención del texto es poder mirarlos con otros ojos, mirarlos desde otro punto de vista para adquirir una perspectiva nueva sobre cosas que han pasado y que en realidad podrían tener diferentes valoraciones. ¿En qué género lo encasillarías al texto? Novela histórica, diría yo, Pero con tintes de realismo. bastante realista, sí, o sea, no es como digo, una historia que es ficticia, obviamente, pero que se inserta en hechos puntuales y reales sin alterarlos de ninguna manera, sino más bien tratando de aprovecharse de ciertas vivencias, ciertos pasajes históricos para ampliarlos y para como embellecerlos o ahondar en ellos para reconocerlos de una manera más clara. ¿Y por qué se llaman los cadáveres azules? Bueno, eso tiene que ver más con el argumento del texto, ¿no? Mm. El texto empieza con, Una pequeña sinopsis sin spoiler. ajá, sin spoiler, empieza en 1992 con la historia de un hombre, de un anciano, que es un anciano que, bueno, no voy a spoilear, pero que hace ciertas cosas que tiene que ver con cadáveres azules. Qué raro. Ajá. Luego salta a 1915, que es el año en el que él nació. Luego salta a 1887, a la vida de sus posibles padres. Luego salta a 1960 y se me fue el año, a la vida de su hijo. Y luego salta a 1997 a la vida de su nieta. Entonces es una construcción este es como quien dice el personaje principal. Y el texto, la historia cuenta la vivencia de toda su familia, de sus generaciones anteriores y posteriores, eh, insertadas, como dije, en la historia, en hechos históricos reales. Los cadáveres azules son como el karma que arrastra este protagonista, este anciano,
y la historia de toda su estirpe, de toda su familia, trata de explicar un poco por qué él arrastra este karma. O sea, en algún punto es físico los cadáveres azules, pero Sí, luego es es real. metafórico. Real y metafórico. Ah, ya. Podría spoilear eso, decir que es real, que hablamos de cadáveres azules Ajá. reales, Ya. que ¿Y son de un color azul. cómo le fuiste dando idea o cómo fuiste construyendo estos personajes y estos espacios narrativos? Como dije, es un trabajo que vengo haciendo desde el año pasado. En realidad estaba pensado como historias independientes. En Sí, algún como momento cuentos. exacto, como cuentos. En algún momento se me ocurrió unificarlos en una historia, sobre todo por el hecho de que tanto en el momento que se hacen las investigaciones históricas, uno se va dando cuenta cómo una cosa se conecta con otra. Es como cuando, por ejemplo, a uno en el colegio le enseñan la independencia del Ecuador, los procesos independentistas de inicios del siglo XIX, y luego en otra clase le enseñan la Revolución Francesa. Y uno no se da cuenta que tiene que ver con lo uno con lo otro, hasta que conecta ambas cosas y dice, ah, por Dios, lo uno fue como el causante, la chispa del otro, pero porque conecta las historias. Más o menos algo pasó así entre las historias que yo estaba construyendo, que estaban divididas en la historia, pero que de alguna manera se interconectaban, sobre todo por procesos políticos, que a veces se repiten y se repiten de diferentes maneras, pero casi siempre hacen lo mismo. O sea, tiene el mismo color a la final. Exacto, entonces tomando en cuenta eso, pensé que sería una buena idea juntarlos en una historia, así que se le fue dando como eh, unificando, dando como una misma secuencialidad a todas las historias, El cuerpo uniendo a para que sea diferentes novela. personajes en una misma familia, Mm. y el resultado es ese. Y la recepción, ¿cómo has sentido? Bueno, hace unos, ¿qué serán? 2 meses, si no me equivoco. Vi unas fotos que publicaste y estaban ahí que habías hecho una presentación en un concurso en Ibarra, ¿no? Ah, sí, eso fue gracias al municipio de Ibarra, que les agradezco mucho la oportunidad, que con algunas empresas privadas organizaron un concurso de libro leído con la temática de mi novela. Me parece es muy grato para mí ver que eh, se haya tomado en cuenta, que se haya valorado el trabajo mío para este tipo de iniciativas. Fue algo bastante interesante, sobre todo por el hecho de que yo ahí a este evento, a la final del libro leído, asistí como jurado. Y fue interesante ver que los estudiantes, porque era para estudiantes de colegio, al hacer su exposición del libro leído, en algunos momentos yo digo, estos guaguas entendieron bien. A ver, en otros momentos decía, no entendieron, no, Son las entendieron mal la contradicciones. historia. Pero en la mayoría de casos, lo más impresionante es el hecho de que no se podría decir que entendían lo que yo trataba la que era mi intención original al escribir el texto, sino más bien que eh, le daban una nueva visión, o sea, le daban un modo, una comprensión diferente, le entendían de una manera diferente, de una manera nueva que yo no había pensado. Mm. Y me hicieron caer en cuenta, por ejemplo, de ciertas cosas que yo dije, hubiese sido mejor si le planteaba esto de esta otra manera. Yo planteaba un personaje, por ejemplo, para que genere, no sé, tal vez genere empatía, para que genere tristeza, y los estudiantes decían, a mí me dio mucha rabia lo que hace este personaje. Yo digo, rabia, ¿por qué? Y explican por qué, y digo, wow, yo no vi eso. Sí, si yo no lo vi, que soy el autor. Es interesante eso, porque muchas veces he escuchado, no sé si han escuchado ustedes esta idea de que el lector con su interpretación coloca ideas en el libro que el autor nunca puso ahí. En realidad eso es precisamente lo que pasó en este concurso. O sea, fue algo bastante interesante. Me dio muchas más ideas para, para nuevos proyectos. Y bueno, de lo que me acuerdo y me contaste, ¿no? Este es un libro que lo acortaste de lo que era la idea original. Ujú. ¿Cómo era la idea original? ¿O cuál es la diferencia entre la idea original y este libro? Y si alguna vez en un futuro piensas publicar ese libro original. No, sí, claro. Sí, o sea, originalmente, ahorita me parece que el libro está en unas 180 y algo de páginas. Originalmente era un texto, llegaba a las 400. Bueno, pero en últimas, o sea, es ¿Ya? también porque yo personalmente tengo ese gusto por libros así,
estilo clásico, Esos largos, gruesos, gorditos. sí, bastante frondosos, Exacto. Amplios. pero eh, obviamente eso en los tiempos actuales es un poco más difícil jalar a un público lector que Que se conecte. jale 400, 500 páginas de un texto. No, no quiero decir con esto que no se pueda, ¿no? Tal vez muchos me escuchen y digan, bueno, este escritor cobarde no puede, no se siente capaz de, de sacar su idea Original. original al mercado. Pues sí, realmente, o sea, si es que se lo ve así, pues tienen razón. Yo eso lo conectaría con lo que decía hace rato, cuando estábamos hablando de la importancia del artista, de la trascendencia del artista. Y yo decía que sí, por un lado es necesario la libertad, pero por otro lado esa libertad tampoco aporta demasiado. Tampoco Mm, aporta demasiado. A mí personalmente no me hubiese aportado mucho el hecho de que tuviera una idea que para mí obviamente era mucho más completa y mucho mejor en un texto de 400 a 500 hojas, pero que no habría alcanzado el público que ha alcanzado hasta ahora. ¿Qué es lo que hice? ya. Hice una adaptación para que pueda ser trabajada, estudiada y leída en instituciones educativas. ¿Y le tienes pensado publicar esa idea original? Claro que sí. O sea, en un futuro podría ser, Así como el corte del pero director. es un poco más difícil porque es bastante cruda. Es más, esta versión es cruda, pero es como Más digerible. trabajada, digerible para estudiantes. Y con esto no quiero decir, no estoy diciendo con esto que estoy quitando cosas que el estudiante no deba ver o no deba leer. No, recuerdan, yo hace rato decía que desde mi visión es mejor darle al estudiante estas pastillas, estas cosas que el estudiante quiere, abrirle más los ojos y colocarse como mediador para que no cerrarle los ojos a la información. Entonces, cuando yo digo digerible, no me refiero a eso, no es que le estoy quitando cosas que el estudiante no deba saber, sino más bien al hecho de que en la actualidad, por ejemplo, un adulto no se jala un libro de 100 hojas, un estudiante nos llega a la hoja 20. Yeah. O sea, y eso no tiene que ver con que no haya capacidad o no se pueda, tiene que ver con lo que también hablábamos hace rato, ¿no? Con que hay demasiada información que le bombardea al estudiante todo el tiempo, al docente, nos son bombardeando información en redes sociales, en todos lados, ¿no? Todo el tiempo, en el streaming, cosa que uno no puede darse el tiempo que se daba hace muchos años de sentarse y leer 400 hojas de corrido, ¿no? Claro, este era el TikTok. Ajá, entonces es más difícil. Entonces la idea de hacerle más digerible es esa, acercarle un poco más al escritor de una manera más sencilla, no tratar de esconderle algo o algún pasaje o algo específico. Y también eso, como tú dices, acerca totalmente a los lectores y la adaptación yo no veo, le veo como algo negativo, más bien es algo asertivo, porque hay muchas obras súper interesantes que por no poderlas publicar simplemente se quedaron ahí, ¿no? Y, y estos métodos son para mí importantes porque obras como esta se pueden visibilizar sobre todo. Ujú, ¿Y te sí, animarías a hacer una cápsula de como esas pastillitas que decías que les dabas a tus estudiantes? sí, claro, y sí Eh, lo he hecho también. ¿Te anima a hacer una Por la de cápsula esta de aquí, de los de los cadáveres cadáveres azules. azules? Podría ser la cápsula del primer capítulo. Es de un hombre, como dije, de un anciano que vive en una casa antigua, llena de perros. Es un anciano que recoge perros de la calle y que guarda cadáveres en su casa. Y un día llega una mujer y lo asesina. Entonces, todo lo posterior se va a tratar de la idea de por qué pasa eso. Originalmente, o sea, el primer capítulo está pensado para que el lector pueda imaginar más o menos al anciano como una persona malvada que de alguna manera le hizo algún daño a esta mujer. Y sí, lo hizo, pero en el texto se va descubriendo que no es por ejemplo, no es por así decir un daño directo, sino más bien es algo indirecto que pasa por el cúmulo de vivencias, por el cúmulo de tragedias, las tragedias acumuladas que desembocan en otras tragedias, como cuando, como cuando la violencia genera más violencia, por ejemplo, que no en sí lo uno justifica a lo otro, pero sí lo explica, ¿verdad? Más o menos en eso empieza. Así que si quieren saber el por qué, ya saben, Claro, ¿por acérquense a qué? lo que es el texto.
Ya para ir cerrando, Alejandro, ¿dónde pueden adquirir tu texto? ¿Cómo pueden conseguirlo? Como dije, la idea principal de hacer la versión reducida es para que se pueda trabajar en instituciones educativas. Por lo tanto, trabajo yo con una editorial que distribuye en instituciones educativas. Pero obviamente eso no significa que no se pueda comprarlo directamente para lectores que les interese el tema, que quieran comprarlo, pero tendrían que obviamente comunicarse directamente conmigo o directamente con la editorial. Así que pendientes, tal vez alguna red que puedas dejarles. Pueden buscarme en redes sociales como Alejandro Villalba Nieto, como Alejo Nieto o como Exento. Ya, bueno, con todo ahí les estaremos poniendo lo que son las redes de Alejandro. Pilas, anímense a lo que es descubrir este mundo literario, ¿no? Dicho eso, ¿se evitan? También la editorial es Lea Más. Lea Más. Es Ah, la Lea editorial Más que... con la arroba y el Ajá, símbolo exacto. más. Ajá. Ya. Bueno, con Leo todo Más también. ya le vamos a poner Pues, más. ajá. Yo me quedo con gusto con la charla. Estuvo súper interesante la perspectiva de la literatura. Saber también que compartimos bastantes elementos con la parte musical. Que la percepción del arte que uno genera, que uno crea, en el caso tuyo de los cadáveres azules, puede ser interpretado, reinterpretado. Y quizás con cada lectura uno pueda sacar nuevas conclusiones. Eso es súper, súper bonito del arte en general. Eh, Tú, Alejandro, algo que quieras decirle al público. Nada, que me parece chévere este espacio. Ojalá podamos encontrarnos otra vez para hablar de otros temas, porque hay tantos temas interesantes de los que se puede hablar, ¿no? Claro, pues, este espacio es creado para eso, para hablar de varios temas. Nos faltaron muchas cosas que podríamos mencionar, incluso adentrarnos un poco en la cuestión de la escritura, pero ya eso podría quedar más pendiente. Dicho eso, gracias Alejandro por la presencia. Estevitan, gracias a todos, gracias Alejandro también. Un gusto, como siempre. no se olviden, Los Cadáveres Azules, con mis dos acompañantes. Eso es todo por hoy. Adiós.